En el mundo hay una gran diversidad de personas, pero en realidad se dividen en dos grandes categorías. Hay personas que logran el éxito y otras que no lo consiguen. Y la ironía es que incluso entre el pueblo de Dios, los creyentes, hay quienes prosperan y quienes no lo hacen. Esa es la ironía, ¿verdad? Porque ¿quién es nuestro Dios? Él es la fuente de todas las bendiciones. Creemos firmemente que Él es el Padre de todas las bendiciones. A pesar de eso, incluso entre los santos que son pueblo de Dios, hay personas que tienen éxito y otras que no lo tienen, lo que significa que están divididas. ¿Por qué? Espero que a través de este mensaje podamos comprender la razón y que todos nosotros no seamos de los que fracasan, sino que triunfemos en el nombre del Señor. El pueblo de Israel salió de Egipto tras 430 años bajo Moisés. Mientras acampaban en el desierto de Parán, Dios les dio una orden: elijan a sus líderes. Envíenlos primero como espías a la tierra de Canaán. Moisés eligió a 12 hombres y los envió. Durante 40 días exploraron cada rincón de Canaán y regresaron. La cuestión se presentó cuando informaron los resultados frente a toda la gente. 10 de los 12, la mayoría, dieron un informe muy negativo. Dijeron: aunque esa tierra parece buena, es imposible que entremos en ella. Allí habitan las 7 tribus de Canaán. Sus ciudades son una fortaleza inexpugnable. Y además, los hijos de Anac, que son gigantes, se interponen. A sus ojos parecíamos langostas. Por lo tanto, nos es absolutamente imposible tomar esta tierra. Si entramos, la muerte nos aguarda ineludiblemente. Las palabras de los 10 espías hicieron que el pueblo de Israel se desanimara por completo. Todos lloraron, lamentándose toda la noche, con quejas y lamentos contra Dios y Moisés. Decían: si nos hubiéramos quedado en Egipto como esclavos, al menos habríamos comido y vivido sin problemas. ¿Por qué nos sacaste de allí? Para traernos hasta esta tierra de Canaán y así darnos una muerte segura. No puede ser, pongamos otro líder en vez de Moisés. Regresemos a Egipto. Fue entonces cuando Josué y Caleb se adelantaron y exclamaron con valentía: no es cierto, sí podemos conquistar esa tierra y apropiarnos de ella. Es una tierra hermosa y bendita, una tierra que fluye leche y miel, verdaderamente una joya. Dios nos ha dado esta tierra. Si Él actúa, sin duda la haremos nuestra. Los hijos de Anac son pan comido. Sin dudar, vayamos a conquistarla. No debemos temer. Sin embargo, para ese entonces, los corazones de la gente, por mucho que clamaban, no los escuchaban y sin esperanza. Al contrario, pues las palabras de los espías habían calado apedrear a Josué y Caleb. En ese momento, un Dios airado apareció, dispuesto a exterminar a todo el pueblo de Israel. Afortunadamente, Moisés elevó una oración de intercesión urgente ante Dios y así no fueron exterminados. Sin embargo, como castigo por esta incredulidad y traición a Dios, tuvieron que deambular sin rumbo fijo durante 40 largos años por el vasto desierto. Y en aquel momento, quienes expresaron quejas y lamentos, o sea, los de la primera generación, los mayores de 20 años que salieron de Egipto, perecieron todos, sin una sola excepción, durante los 40 años que anduvieron por el desierto. En particular, los 10 espías que dieron el informe negativo ante el pueblo perdieron la vida de inmediato por una plaga. Por otro lado, Josué y Caleb, quienes demostraron lealtad a Dios, fueron elogiados. Alabanza, y de entre todo el pueblo de Israel mayor de 20 años, fueron los únicos que recibieron la gracia de entrar en la prometida tierra de Canaán. Aleluya. Ahora piensen en esto. ¿Por qué los 10 espías dieron un informe negativo diciendo que no se podía, desmoralizando al pueblo y causando tal desastre? Y en contraste, ¿cómo Josué y Caleb, en la misma situación, pudieron ver el éxito? ¿Cómo pudieron dar un informe positivo en lugar de uno negativo? ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, radica en la diferencia entre el pensamiento y las palabras. Miren a los 10 espías que dieron el informe negativo. Ellos recorrieron toda la tierra de Canaán durante 40 días y realizaron una evaluación muy precisa de la realidad, y el análisis de la realidad que presentaron fue el siguiente. Fue muy preciso, exactamente como lo expresaron. Las 7 tribus cananeas eran poderosas. Su tecnología y asimismo su civilización no se comparaban con Israel, eran muy avanzadas.
Para esa época, sus ciudades estaban fortificadas. Un claro ejemplo es Jericó. 40 años después, la primera ciudad que enfrentaron, Jericó, tenía muros inmensos y dobles, tan anchos que incluso los carros podían pasar por encima. ¿No es así? Además, ¿qué fue lo más impactante para los 10 espías? Que los gigantes hijos de Anac vivían en puntos estratégicos de la tierra de Canaán y especialmente, que residían de forma colectiva en Hebrón, una fortaleza montañosa que parecía completamente inexpugnable e imposible de conquistar. Aquel hombre, Goliat, ante quien el rey Saúl y sus soldados temblaron años después, era descendiente de los hijos de Anac. Entrar en Canaán para luchar y conquistarla, lo consideraron como meterse de lleno en el fuego, llevando pólvora en sus espaldas. Así, cuanto más reflexionaban sobre la situación, más claro les resultaba que no había forma de llevarlo a cabo. Al final concluyeron, es imposible, esto no se puede. Llenos de negatividad pensaron, somos como langostas. Si subimos, será nuestra muerte. Así concluyeron. Ahora, por otro lado, los 2 espías, Josué y Caleb, también presenciaron la misma situación. La misma situación con sus propios ojos, ¿no es así? También vieron a las 7 tribus de Canaán. Ellos también contemplaron a los mismos hijos de Anac. También observaron las idénticas ciudades fortificadas. Pero cuanto más observaban, su visión divergía totalmente de los otros 10. ¡Guau! Esta es una tierra realmente hermosa, una tierra fértil que literalmente fluye leche y miel. Si nos establecemos aquí, nuestros descendientes y nosotros gozaremos eternamente de la gracia y bendición de Dios. Las 7 tribus, los hijos de Anac, podemos atacarlos y destruirlos completamente sin ningún problema. Por eso exclamaron con determinación, subamos ahora, podemos conquistarlos sin duda. En una palabra, son pan comido para nosotros. Amados hermanos, frente a esta misma realidad, ¿por qué el informe de los 10 espías fue tan lleno de negatividad? ¿Y cómo es que Josué y Caleb, quienes presenciaron la idéntica situación, pudieron presentar un informe tan lleno de esperanza y positividad? ¿Cuál fue el origen de esta marcada diferencia entre ambos puntos de vista? Es simple, hermanos, la diferencia era la fe. Es la presencia o ausencia de fe lo que marca la diferencia entre nuestros pensamientos y palabras, como se vio claramente. Hermanos, los pensamientos y las palabras de una persona están fundamentalmente influenciados por la cosmovisión y la escala de valores en su interior. La perspectiva con la que uno mira e interpreta el mundo, esa cosmovisión, esa escala de valores, es sumamente importante. Eso, en última instancia, moldea nuestros pensamientos y palabras. En mi reciente viaje en avión a Estados Unidos, vi una película. No se estrenó en nuestro país en 2019. Era una película protagonizada por Tom Hanks. El título de la película era Un hermoso día en el vecindario. Una película con ese tipo de título, para ser exactos. Y es una historia real. Trata sobre un periodista de una revista muy famosa. Este hombre asiste a la boda de su hermana, pero ese día, que debía ser feliz y alegre, al instante se volvió una pesadilla. ¿Por qué? Pues de niño, su padre abandonó a su esposa, enferma de cáncer, y a sus 2 pequeños hijos, se fugó con otra mujer y se marchó de la casa de forma definitiva. Sin embargo, este padre, quien no había tenido contacto por décadas, asistió a la boda de su hija, presentándose a sí mismo como «Soy tu padre». Y encima vino con la mujer por la que abandonó a su primera esposa. ¿Se imaginan la rabia que sintió el periodista? Durante décadas había vivido pensando que su padre ni siquiera era humano. Ese era el profundo resentimiento que albergaba. Con ese rencor acumulado por años, al enfrentar a su padre después de décadas, empezaron a discutir y al final el periodista le propinó golpes con los puños. La boda fue un desastre. En ese tiempo, el periodista tenía que entrevistar al abuelo Rogers, de suéter rojo, un presentador de TV infantil, tal como vieron en el póster. Él estaba encargado de la tarea de entrevistar a este abuelo. El abuelo Rogers siempre aparecía en televisión diciéndole a los niños, amen a los demás, sean amables, traten de comprender a los otros. Él era esa clase de persona que siempre compartía tales mensajes. Al observar al periodista encargado de entrevistarlo, el abuelo Rogers percibió en su semblante y en su comportamiento que había problemas en sus relaciones personales. Él se percató de ello y así fue como él mismo empezó a interrogar al periodista.
Los roles se invirtieron. El periodista enojado preguntó, ¿qué hace? ¿Acaso no soy yo el periodista? Sin embargo, la bondad y amabilidad del abuelo Rogers hicieron que poco a poco abriera su corazón. Y entonces el periodista acabó desahogándose sobre el conflicto con su padre, el abuelo Rogers. Le dijo, para nosotros los humanos, lo que vemos no es todo. Podría haber algo más detrás de todo. ¿Por qué no te sientas a conversar con tu padre para realmente entender la situación y hablar con él seriamente? Y el propio abuelo organizó y facilitó el encuentro entre el padre y el hijo periodista. La historia narra cómo el periodista, a través de este proceso, llega a comprender a su padre. Resulta que este padre, quien había abandonado a su esposa con cáncer y a sus pequeños hijos, vivió durante décadas con un sentimiento de culpa y remordimiento por esa familia sin saber qué hacer. Luego, este padre, también enfermo de cáncer, no le quedaban muchos días. Al enterarse de la noticia, fue a la boda de su hija. Se presentó en la boda con la intención de implorar el perdón de sus hijos, pero tras décadas de separación, no hallaba las palabras adecuadas para hablar con su hijo, quien lo recibía con clara hostilidad. Y así fue como todo se convirtió en una tremenda disputa. Por medio de este proceso, el periodista llega finalmente a entender: el padre que yo conocía no era el padre en su totalidad. Al darse cuenta de ello, perdona a su padre. Él vela a su padre en su lecho de muerte, consolándolo y haciéndole compañía para que su padre pueda irse de este mundo en paz y tranquilidad. Tal como el señor Rogers siempre compartía en televisión con los niños, este periodista, al final, también tuvo la oportunidad de disfrutar plenamente de hermosos días en armonía con sus vecinos. Miren, hermanos, mi padre es una mala persona, puesto que esta idea moldeaba su cosmovisión y escala de valores. Le resultaba imposible tener buenos pensamientos sobre su padre o hablarle con dulzura. Pero cuando su perspectiva cambió gracias al señor Rogers, ¿qué pasó? Sus pensamientos y palabras también cambiaron. Lo mismo ocurre con nosotros. Hermanos, la cosmovisión y los valores arraigados en nuestro ser son los que verdaderamente determinan y guían nuestros pensamientos y nuestro lenguaje. Y esta fe a la cual nos referimos ahora, hermanos, nuestra fe desempeña un rol primordial, actuando como la raíz más esencial que forja nuestra cosmovisión y escala de valores tan cruciales. Así, según la presencia o ausencia de fe, los pensamientos y las palabras varían y se desplazan. Es posible estar en una u otra postura, y precisamente esto fue lo que estableció la clara distinción entre los 10 espías y los fieles Josué y Caleb. Mientras meditaba, me surgió una duda en ese momento. Bueno, entonces, si su cosmovisión y su escala de valores estaban influenciadas por su fe y de esto resultaron informes negativos o positivos, no es extraño que hubiera una diferencia tan grande en sus pensamientos y palabras, ¿no te parece? Los 10 espías eran parte del pueblo de Dios, como también lo eran Josué y Caleb. ¿Por qué estos 10 no tuvieron fe y dieron un informe negativo? Y siendo también pueblo de Dios, ¿cómo es que los otros 2, Josué y Caleb, sí tuvieron fe para dar un informe positivo? ¿No les parece? ¿No es raro? ¿No son todos pueblo de Dios? Es como si en nuestra misma iglesia, donde adoramos y vivimos nuestra vida de fe, uno tuviera fe y pensamientos positivos, y otro no tuviera fe y solo tuviera pensamientos negativos. ¿Por qué sucede esto? Miren, ¿acaso no fueron testigos todos ellos juntos de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto? ¿Y no experimentaron el milagro del Éxodo con sus propios ojos? ¿No experimentaron juntos la apertura del Mar Rojo? ¿No fueron todos guiados por la columna de nube y la de fuego? ¿No comieron todos juntos cada día el maná, celestial alimento del cielo? Entonces la pregunta es, ¿por qué un grupo sí tuvo fe y el otro grupo no la tuvo? La razón de esto es muy sencilla. Se trata precisamente de la palabra de Dios. La diferencia está en si la palabra estaba en ellos o no. En otras palabras, la presencia o ausencia de fe nace de la palabra. Por favor, repitan conmigo. La presencia o ausencia de fe, de si hay palabra, se origina. Ahora, la Biblia, estimados, declara de forma explícita que la fe no es posesión de todas las personas. Entonces, ¿quién adquiere fe? Precisamente aquel que escucha la palabra. Leamos juntos Romanos 10:17.
Iniciemos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. El pueblo de Israel que salió del Éxodo y los 10 espías habían experimentado los asombrosos milagros y el poder de Dios hasta ese momento. Sin embargo, la mayoría del pueblo de Israel y los 10 espías. Ellos, de forma pasiva y simplemente como receptores, se apresuraron a decir aleluya solo por recibir los beneficios de los milagros que Dios les otorgaba, como el maná, las codornices, el acontecimiento del Mar Rojo y las columnas de nube y de fuego. No tenían mucho interés en escuchar atentamente la palabra de Dios y guardarla en sus corazones. Por eso, aunque fueron beneficiarios de los milagros, no pudieron convertirse en verdaderas personas de fe. Por otro lado, ¿quién era Josué? Pues era el siervo de Moisés. ¿Acaso Moisés no es el hombre de la ley? Dios le habló por medio de él y le dio la ley, ¿no es cierto? Hermanos, ¿creen que Moisés se cayó tras recibir la palabra de Dios? Por supuesto. ¿No instruyó y educó a Josué, el más cercano que le asistía y lo seguía? ¿Acaso no le transmitió sus enseñanzas con gran esmero y dedicación? Oye, Josué, hoy Dios me ha revelado esta palabra. Grábatelo en el corazón. Así es Dios. Esto Él quiere de nosotros. De esta manera, Josué, estando en la cercanía más próxima a Moisés, hizo que la palabra se grabara en lo profundo de su corazón. Así, si continúan leyendo Números, notarán que una frase distintiva se repite constantemente. Josué cumplió cabalmente todo cuanto el Señor había dictado por conducto de Moisés. Mediante Moisés, Josué atesoró repetidamente la palabra de Dios en su corazón. De esta forma, la fe que proviene del escuchar, es decir, de la palabra, echó raíces en su espíritu. Esto le permitió convertirse en un hombre de fe sólida y resuelta, una fe inquebrantable. Aleluya. Y no solo eso, durante los 40 días de exploración, Josué encontró a un hombre llamado Caleb, con quien tenía una conexión espiritual. Josué era unos 15 años mayor que Caleb. Con Caleb, este valiente hombre que era como su sobrino, los dos se unieron en espíritu y propósito. Él constantemente le decía a Caleb, oye Caleb, te lo digo porque eres como un sobrino para mí, eres como de mi familia. El profeta Moisés recibió estas palabras de Dios de esta manera y a su vez me las transmitió a mí. ¿Acaso no fue durante esos 40 días que él, habiendo establecido una profunda conexión espiritual con el valiente Caleb, le comunicó continuamente todo esto, revelándole que esto es lo que Dios desea, lo que él anhela, así es Dios? Así, la fe de Caleb también se encendió intensamente, cual fuego, al escuchar la palabra de Dios a través de Josué. Y finalmente, a diferencia de la inmensa mayoría de los 10 espías, tanto Josué como Caleb lograron dar un testimonio de fe y expresar palabras de fe con una perspectiva optimista. ¡Aleluya! Hermanos, recientemente hubo un bautismo en el culto vespertino. Hubo confirmaciones y bautizos, y en el culto vespertino de bautismo suelo hablar de ¿qué es el Evangelio? ¿O qué es la salvación? Abordo este tema con el fin de realzarlo y recalcarlo de nuevo para ellos. Pero en esta ceremonia de bautismo traté un tema diferente. El tema principal era ¿cómo podemos establecer y edificar nuestra vida de fe de una forma robusta, hermosa y adecuada? Y la respuesta a esa pregunta era esta: es fundamental escuchar con atención el sermón. Hay que escuchar con atención, porque al recibir bien el sermón, la palabra de Dios se va grabando poco a poco en el corazón. Y así, con la formación de una fe íntegra, es posible vivir una vida de fe de manera adecuada y ejemplar. Hermanos, ¿por qué después de 1, 2 o incluso 10 años de vida en la iglesia, yendo y viniendo, esta fe no llega a manifestarse? ¿Por qué sucede esto? Es porque se desatiende la palabra. Al predicarse la palabra piensan, esta es la palabra que Dios me da. Me enfocaré en recibirla y trataré de vivir de acuerdo a ella. Aquellas personas que tienen una actitud tan receptiva, aunque solo lleven 1 año en la iglesia, su fe crece y crece sin parar, como el bambú que se dispara hacia el cielo. Sin embargo, en contraste, hay quienes están firmemente atrapados en sus propias ideas y prejuicios. Incluso al escuchar el sermón, juzgan con una mente crítica y negativa, pensando, eso no es así y cosas por el estilo. Hasta lo desprecian. Tal persona, aunque asista 10 años, no verá crecer su fe.
La fe viene por el oír, pero como la rechazan constantemente, la fe no puede crecer. Amigos, por eso, antes del sermón dominical, nos llevamos la mano al corazón y declaramos nuestra fe en la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es bendición. La palabra me da vida, la palabra nos da vida. Yo creo en la palabra, la seguiré. Amén. Esa es la razón de todo esto. Hace unas semanas, un miembro de la congregación me dio un regalo. Me obsequió un cuadro y dentro de este marco, esa hermosa caligrafía que ustedes pueden observar justo ahora fue escrita por esa misma persona, con su propia mano. ¿Qué decía el contenido? Es lo que antes del sermón confesamos, la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que escribió esa persona. Y esta persona que me regaló el cuadro, ¿cuándo empezó a venir a la iglesia? El 25 de diciembre del año pasado. Faltan pocos días para cumplir un año. Ella vino a la iglesia por primera vez en Navidad, pero era una persona de corazón muy receptivo. Al escuchar la palabra de Dios ponía atención y así Dios le concedió gracia, recibiendo siempre bendición de la palabra y valorando la adoración. Y ella se preguntaba, ¿qué palabra se me revelará hoy? Con ese espíritu en su corazón, esa persona se memorizó por completo la confesión de fe que recitamos antes del sermón. Y con un espíritu de fe confesional la transcribió y me la obsequió. Estoy completamente convencido de que si este fiel creyente mantiene ese corazón y esa actitud, su fe experimentará un crecimiento significativo y rápido en un lapso de tiempo muy breve. Hermanos, la presencia o ausencia de fe, les ruego que recuerden siempre que se origina en la existencia de la palabra dentro de uno. Además, hay algo más que debemos considerar con gran importancia. La comunión entre creyentes es crucial porque fortalece la fe individual. La comunión de fe, en verdad, es lo que fortalece la fe. En Proverbios 27:17, la clase de comunidad que tenemos es crucial. Leámoslo juntos, por favor. Comencemos. Como el hierro con hierro se afila, así el hombre afina el rostro de su amigo. Amén. ¿No es esto lo que dice el viejo adagio popular? Dime con quién andas y te diré quién eres. Piénsenlo, durante 40 días, compartiendo penas y alegrías, a veces sintiendo que su vida peligraba, los 12 hombres que vivieron y compartieron sus vidas como espías. Sin embargo, de esos 12, 10 de ellos, al no tener la palabra de Dios en su mente, su sistema de creencias se volvió negativo. Les faltaba fe. A pesar de haber vivido milagros y la obra de Dios, sus pensamientos y palabras se volvieron sumamente negativos. Seguro, durante esos 40 días, al ver las ciudades, a los hijos de Anac y a las 7 tribus de Canaán, no dejaron de decirlo. Son muy fuertes, moriremos, esta tierra es inaccesible. Como no dejaban de decírselo entre ellos, escuchaban, repetían, volvían a decirlo y se lamentaban una y otra vez. Así, esa fe negativa encontró un asiento firme en lo profundo de sus corazones. Así que, en última instancia, presentaron un informe negativo. Sin embargo, Josué y Caleb no se adhirieron a sus lamentos. Aunque en número eran pocos, Josué y Caleb se observaban y se alentaban recíprocamente exclamando, «No, eso no es lo correcto. Tenemos que mirar a Dios, Caleb. Tú debes mirar a Dios». Josué era humano y como tal, su corazón podía flaquear, ¿verdad? En esos momentos, Caleb, con la misma actitud con que trataría a un tío, le decía, «Josué, tenemos que mirar a nuestro Dios. Protejamos bien nuestro corazón hasta el final». Se animaban mutuamente. Y es entonces cuando, con una fe intrépida, anuncian ante todo el pueblo que pueden avanzar a diferencia de los otros. Ellos son pan comido para nosotros, y así pudieron proclamar un informe surgido de la valentía de su fe, tanto en palabras como en pensamientos. Y por eso recibieron la alabanza y la recompensa de Dios. Aleluya, hermanos, Jesús envía a los 70 discípulos, expulsen demonios, sanen enfermos y prediquen el evangelio. En ese momento no los envía de uno en uno, los envía de dos en dos. ¿No se habría difundido más rápido si los hubiera enviado individualmente? El alcance sería más amplio, ¿no? Se extendería. ¿Por qué enviarlos de dos en dos? Porque en esa sociedad judía, negativa y sin fe, si uno iba solo, se sentiría completamente abrumado.
Es fácil ceder a la corriente negativa. Por eso, de dos en dos, se alentaban mutuamente, se recordaban la importancia de la fe y reorientaban sus pensamientos y palabras para enfocarse en la palabra de Jesús. Por eso no se dejaron afectar por la realidad ni las circunstancias. Predicaron con valentía, expulsaron demonios y anunciaron el Evangelio. Hermanos, dentro de la iglesia es igual. ¿Con quién formamos nuestro círculo de comunión? Es de suma importancia, sí, de gran importancia. Si uno se asocia con personas negativas, críticas e incrédulas, es una perdición segura. En muy poco tiempo, esa persona también se convertirá en alguien negativo, lleno de incredulidad y un espíritu crítico. En cambio, si te relacionas con gente positiva, proactiva y de fe, esa persona también en poco tiempo se volverá positiva, proactiva y de fe. Espero crean que se transformará hermosamente en un creyente. Por eso, hermanos, yo cuido mi fe. Por favor, repitan después de mí, yo cuido mi fe. Eso es, con la mentalidad de yo cuido mi fe, es mejor, en la medida de lo posible, no acercarse a personas negativas, críticas y sin fe. Por otro lado, debemos hacer un esfuerzo considerable para unirnos y formar un solo grupo con aquellos individuos que sean positivos, proactivos y que posean una fe sólida. Nuestra iglesia comenzará a operar con células en el futuro. Cuando estemos organizando estas células, estos pequeños grupos, finalmente, lo más importante, más allá del formato, es la gente. El destino se decide por quién es el líder de célula. Por eso, no cualquiera debe serlo. El líder de célula tiene que ser una persona con un carácter de fe plenamente desarrollado, pertrechado con la palabra, un individuo del espíritu que persevere en la oración y pronuncie palabras de fe positivas. Entonces, en esa célula, el ambiente positivo y de fe, ese espíritu de confianza, prevalecerá totalmente. Incluso si alguien llega con pensamientos extraños, estos quedan sepultados, cubiertos por la gracia, y la persona se asimila y se transforma. Pero cuando el líder de célula es negativo, crítico y su fe no se encuentra en un buen estado, entonces, aunque gente buena entre a esa célula, acabará volviéndose gente muy extraña. Entonces, ¿qué define el éxito o fracaso de una célula? Al final, lo determina el líder de célula. Esto es algo de suma importancia, queridos hermanos. Confío en que siempre recordarán que nuestra comunión en la fe es lo que fortalece nuestra propia convicción. Amados, hoy mediante la palabra exploramos la diferencia entre los que triunfan y los que no. Entre la gente que triunfa y la que no, hay una diferencia inicial en pensamientos y palabras. Y esos pensamientos y palabras se definen por la presencia o ausencia de fe que inclina la balanza hacia un lado o el otro. ¿Y la fe viene de tener la palabra? Nace de la presencia o ausencia de la palabra y mencionamos algo más. La comunión de fe es lo que progresivamente robustece nuestra propia fe. Esto fue lo que marcó la diferencia entre los 10 espías y los 2, Josué y Caleb, y esa diferencia fue lo que al final determinó su destino. Espero sinceramente que puedan recordarlo claramente y también espero que logren ponerlo en práctica. De este modo, para que cada uno de los santos de Wangseong logre el éxito sin excepción alguna. Puedan ser personas exitosas, santos exitosos. Lo ruego en el nombre de Jesús.